Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer saludarles desde aquí, desde el conversatorio de la Iglesia La Roca. Es un placer también comentar que estamos terminando ya la lección de escuela sabática. Este espacio es para platicar y dialogar, discernir, una mesa para el diálogo. Es lo que hacemos en el conversatorio y pues la realidad es que hemos tenido una lección muy enfocada al tema de la mayordomía, a cuestionarnos qué hacer con los recursos que Dios nos ha dado. Pero me encanta este cierre, porque el cierre nos habla de algo que todos en algún momento de nuestra vida esperamos, ¿verdad? Yo tengo un hijo de 7 años, mejor dicho, y siempre que tiene un buen accionar, espera una recompensa, ¿no? Y nosotros como adultos también, pues quién no puede decir que le gustan las recompensas. Y el título es precisamente la recompensa de la fidelidad. Y me llama la atención que nos lleva a un pasaje que está en Mateo capítulo 25, referente a los talentos, ¿no? Y este pasaje nos dice que existe un siervo fiel que ha entregado poco, pero se le dará mucho. Entonces, para mí, esta expresión manifiesta lo que siempre Dios hace, ¿no? La expresión de fe, es necesario que nosotros demos un primer paso de fe y el Señor da tal vez 99 pasos después, ¿no? Y lo digo en sentido figurado. Y esta expresión de dar poco y recibir mucho es una manifestación del amor de Dios, ¿no? Para con sus hijos. También tenemos que no podemos ser salvos por obras. No necesariamente somos salvos por obras, pero sí podemos ser susceptibles a una recompensa. Aquí vamos a dialogar, ¿verdad?, con mis amigos, en qué sentido se dice esta expresión, ¿no? Que aspiramos a un galardón, pero que no necesariamente son las obras. De esta manera introduzco, pero no sin antes continuar para presentar a mis invitados. De mi lado derecho tengo a Eloína Martínez, mucho gusto a todos los que nos han seguido a través de estos temas que se han expuesto. Es un placer estar nuevamente aquí y sobre todo pues encerrar ya todo lo que estudiamos este trimestre y no hay como terminarlo con el versículo que tú dijiste. Me recordó lo que Jesús dijo, ¿no? Sobre poco has sido fiel. Dice, sobre mucho te pondré. Y habla de algo que pasa en el momento. Está hablando del presente, de la recompensa. Pero también le dice, entra en el gozo de tu Señor. Así es. Que puede apuntar hacia la vida futura, hacia lo que esperamos como cristianos. Y otra cosa que me llamó la atención, porque el estudio de esta semana inicia con la palabra fe. No sé si lo notaron. Y de fe se trata toda la vida cristiana. Pero cuando regresamos a ver lo que estudiamos todo el trimestre, llegamos a entender que un Dios eterno, infinito, hay muchas cosas, leyes, mandamientos, promesas que solamente lo tenemos que aceptar por fe. Por fe. Qué buena manera de iniciar, ¿verdad? Si se dan cuenta, estamos arrancando ya con conceptos. Y de este lado, de mi lado izquierdo, pero evidentemente no menos importante, estamos contentos y agradecidos con Dios que nos acompaña aquí, el Pastor Vázquez. Ya. Pastor, ¿cuál es tu nombre completo para quien no te conoce tal vez? ¿Y cuál sería tu introducción a este tema? Bueno, pues mi nombre es Jorge Vázquez de la Rosa, soy de aquí de la zona metropolitana de nuestro estado, el bello estado de Nuevo León, el norte de la República de México, y bueno, pues soy ya viejo amigo de quienes están ustedes aquí mirando, ¿no? Y para mí es un gusto, un privilegio estar con ustedes en esta noche discutiendo un tema tan interesante como tiene que ver con las recompensas de la fidelidad. Fíjense que yo no sabía que tenía que dar una breve introducción respecto al tema o a la lección la última lección de este trimestre, ¿no? Pero pensando un poquito ahorita en los comentarios que escuchaba de ambos, me quedé pensando que este último tema podría llevarnos a pensar o a desviarnos del tema central de toda la lección, que es la mayordomía.
Generalmente nosotros cuando pensamos o hablamos de mayordomía, pensamos en dinero, ¿no? En el uso y manejo, incluso la administración de los dineros. Y es cierto, ¿no? En parte eso engloba la mayordomía, pero uno de los puntos o el punto que intenta resaltar este último tema de la lección es justamente que la mayordomía no solo tiene que ver con uso, manejo, administración de los recursos económicos y financieros, o tener la capacidad financiera para poder hacerlo, mejor dicho, sino que detrás de todo esto hay recompensas, ¿no? Y justamente, y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuáles son esas recompensas? Bueno, justamente eso es lo que la lección va a intentar decirnos, que de paso, bueno, algunas ya nosotros de forma inherente como cristianos de muchos años las sabemos, ¿no? Pero es interesante cómo es que las vuelve a replantear de una forma que pueda ser algo atractivo para una época y una sociedad sumamente capitalista, donde lo que generalmente, donde consumimos y alimentamos un capitalismo voraz, ¿no? En el que muchos de nosotros nos sentimos a gustos, felices, pero que tal vez eso nos está desviando un poco de una recompensa que está más allá de lo terrenal, ¿sí? Y que es justamente lo que la lección va a abordar. Ok, me hiciste pensar un fragmento de la lección, una de las lecciones anteriores, que hablaba sobre el hecho de que estamos muchas veces en nuestra zona de confort, rodeados de un coche, frente a un Xbox, frente a nuestros dispositivos, un empleo tal vez, nos sentimos seguros en un trajín diario de rutinas que tienen que ver con consumo, que tienen que ver con cumplir con ciertas responsabilidades, y esto suele ser, o a menudo puede ser, peligroso, ¿no? En ocasiones se nos olvida precisamente que nuestros tesoros pues no necesariamente están aquí, ¿verdad? Sino que nuestros tesoros están muy lejos de este lugar, pero también a nuestro alcance, debo decirlo así. Y como dice el Salmo 19, ¿verdad? Que la ley es perfecta, el testimonio es fiel y sus juicios son verdaderos. Y siguiendo todos esta línea de argumentos del capítulo 19 de Salmos, nos lleva a pensar que una vez que nosotros guardamos estos aspectos, podemos obtener un galardón. Y este galardón, como bien acaban de comentar ambos, es lo que versa en esta ocasión la temática de la lección número 12. Así que, pues bueno, recompensas en plural, pero luego podemos pensar en recompensa ya en singular. Sí. Mira, algo que dijiste muy importante, un galardón. Yo me acuerdo, y ese versículo yo lo tengo muy presente, es uno de mis versículos favoritos, cuando Jesús le dice a Juan, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras, dice Apocalipsis 22:12. Y eso nos lleva a discernir lo que tú estás diciendo. Salvación por obras, recompensa. ¿Cómo podemos entender eso? Sabiendo que la salvación es por gracia y es un regalo de Dios. Sin embargo, como tocamos ahorita el tema de la fe nos lleva a obrar, a actuar. En lecciones anteriores, por ejemplo, una de las lecciones que más me llamó la atención fue cuando se habló de la codicia y la avaricia, de cómo esos sentimientos que no las puedes tú expresar, por así decirlo, abiertamente, porque cuando alguien se equivoca tú dices, ay, bueno, mira, hizo esto, cometió adulterio, mintió, pero ¿cómo medimos, por ejemplo, la avaricia o la codicia que están en nuestra mente? Porque se reflejan en las obras, obviamente, y pues la mayoría de ellas son ir a transgredir lo que Dios nos ha dejado. Sin embargo, del otro lado tenemos las buenas obras, que son movidas por fe. Y si nosotros principalmente creemos en un Dios de amor, nos va a llevar a obrar por amor. Y por lo tanto, la recompensa va a ser algo natural que va a llegar a nuestra vida, porque es la palabra de Dios. Primero, el salmo que tú mencionaste ahorita, que dice que la ley de Dios, los mandamientos de Dios son perfectos, dice que también trae contentamiento al corazón, y eso ya es la primera recompensa. Hay un problema tan grande en la sociedad de falta de identidad, personas que depresión, estrés, un problema existencial de la sociedad ahorita.
pero teniendo los conceptos divinos en nuestra vida, nos da una identidad y nos trae paz. Eso ya es una recompensa ahorita, eso ya es salud. Pero nos lleva a actuar por naturaleza, porque primeramente aceptamos la salvación. Fíjate, estos temas están profundos. A mí me gusta mucho profundizar cómo una palabra te lleva a otro, porque dices, ok, acepto la salvación, me justifica Jesús. Pero Jesús no solamente nos quiere, nos perdona. Jesús nos transforma nuestros pensamientos, nuestro actuar, y nos lleva por un camino de santidad. Después de la justificación, entonces, en ese proceso, en ese caminar hacia la santidad, nuestras obras tienen que ser el reflejo de lo que estamos creyendo. Entonces, Dios en su amor, en su misericordia hacia nosotros, nos da eso. Así es. La recompensa. Entonces vamos entendiendo por qué razón la fidelidad o la recompensa de nuestra fidelidad no necesariamente implica ser salvos por obras, ¿verdad? No. O sea, nosotros somos recompensados por manifestar, por nuestras acciones manifiestas, como tú bien dices, del resultado que inició en nuestra experiencia de fe. Cada una de las obras que se manifiesta en ese resultado, ¿verdad?, que subyace de la fe, entonces el Señor lleva registro de todas nuestras acciones, ¿no? Como también otra frase que me gusta es que somos salvos por gracia, pero somos, que los juicios, o somos juzgados, mejor dicho, por obras, ¿no? Exacto. Entonces, el tema de las obras es indistinto, o entra en otra categoría a el pago de nuestra fidelidad. O sea, la fidelidad es nuestro ejercicio expreso de nuestra fe. Estuvimos allí, aunque sea, como decía el versículo introductorio, hemos sido en lo poco fiel y Él nos va a regresar muchísimo, que es esa recompensa, ¿no? Claro que sí. Me recuerdo a un versículo también de Santiago, donde dice, muéstrame tu fe. ¿Cómo vamos a mostrar nuestra fe? Dice, yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Es una evidencia de nuestra fe. Las obras son solamente una evidencia de haberle creído a un Dios eterno, a un Dios perfecto, a un Dios de misericordia que me dice, si tú te liberas de todo esto, porque lo que vimos en la mayordomía fue eso, aparte de los tesoros materiales, de talentos, de tiempo, si nosotros le confiamos eso a Dios, esa administración de lo que Él nos ha dado, Dios nos da primeramente eso que dije, pero cuando tú lo haces es porque ya aceptaste la salvación. Uh-huh. Entonces, y la salvación sabemos que se dio por amor, no la podemos comprar. Oh, claro. Podemos ser las personas más buenas, Dios nos puede transformar y tiene el poder, sí, pero eso no nos garantiza la salvación, porque para eso vino Jesús. Quitaríamos de lado a Jesús para poder decir, yo me voy a salvar porque yo soy Santa Eloína, porque hago buenas obras. No, es solamente la evidencia de nuestra fe. Y en esa fe se movieron muchas personas que son ejemplo para nosotros de patriarcas, de profetas en la Biblia. Capítulo 11 de Hebreos está lleno de esa idea, ¿verdad? Así es. El galardón, pastor, la recompensa, a mí me llama mucho la atención cómo poder, como seres humanos, que nuestra mente es finita, cómo manejamos el concepto de la eternidad. Pero platícanos un poco sobre este galardón. Sí, antes que nada me gustaría hacer una pequeña acotación respecto a lo que estaban hablando hace un instante, ¿no? Una pequeña diferenciación que a veces no alcanzamos a notar como cristianos es entre el concepto fe y fidelidad. Muy a menudo asociamos o creemos que fidelidad y fe son la misma cosa. No es lo mismo, ¿no? Fe es un acto de creer que comienza en la mente, sí se demuestra tal vez con nuestras palabras, ¿no? Pero la fidelidad es un acto o un proceso continuo que el cristiano demuestra durante un proceso de tiempo, por no decir hasta cuando viva, ¿no? Sí. Entonces, es en ese proceso de fidelidad, o es al final de ese proceso de fidelidad que el cristiano muestra, que entonces viene la recompensa.
no porque, como se ha mencionado ya, en ese proceso de fidelidad el cristiano tenga que hacer actos buenos a fin de que le puedan contar delante de Dios y entonces ahora sí venga la recompensa, ¿no? Sino que en ese proceso de fidelidad el cristiano tiene que mostrar su fe, su fidelidad y su santidad hacia Dios. Tampoco quiero que se entienda este último concepto de santidad como algunos cristianos, incluso nosotros adventistas, creemos que tenemos que llegar a un estado de perfección cristiana para entonces ser salvos, ¿no? Eso es una idea equivocada. La Biblia no enseña eso, ¿no? Pero esta distinción nos lleva a ver entonces que es un proceso por el cual nosotros como cristianos tenemos que incursionar, y me viene a la mente de manera muy rápida, hay varios ejemplos, pero el que me viene más a la mente es el tema, es Abraham, en Génesis capítulo número 22, ¿no? O sea, lo que vemos en Génesis capítulo número 22, cuando Dios llama a Abraham para sacrificar a su hijo, su único hijo, Isaac, y Abraham no solo responde por fe a Dios, sino que lo que lleva a Abraham a responder es su fidelidad a Dios. En otras palabras, lo que se pone en juego es la fidelidad de Abraham, no su fe, porque Abraham cree en Dios, ¿sí? Pero vamos a ver qué tan fiel eres a Dios. Y es ahí la diferencia, ¿no? Y es ahí en donde, entonces, ahora sí, nuestra fidelidad cristiana tiene que reflejar frutos, por no mencionar el concepto acciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto a lo que mencionaste, Taves, me llama mucho la atención que dijiste que, bueno, no dijiste, pero hiciste pensar como que es un tema de la eternidad algo complejo y ambiguo, sí. Para nosotros los cristianos esto debe ser muy triste, debería ser algo muy triste, porque incluso algunos adventistas, algunos de nosotros como adventistas, ya no vemos el cielo como una realidad. ¿Sí? Como si fuera fuera solamente algo conceptual, filosófico, ya no quiero decir ideológico, pero sí como por lo menos una idea. Pero Jesús en Mateo capítulo número 5 presenta el galardón, o presenta el cielo o la vida eterna como el galardón último, ¿no? Uh-huh. Aunado a ello a una serie de recompensas que, como mencionaste, Elohim, perdón, hay recompensas aquí y ahora, ¿no? Pero hay una recompensa última, eso tiene que ver con el cielo, la vida eterna, la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Mateo capítulo número 5, al versículo número 11 y 12, bienaventurados, ya la parte final del cierre de las bienaventuranzas con las que Jesús ha abierto su sermón. En Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados seréis, versículo 11, cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, aquí viene, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Así que de manera introductoria, y esto a veces sería un muy buen tema para un sermón, ¿no? Cómo es que Jesús entre las bienaventuranzas pone como tema de fondo el cielo, ¿sí? Como un lugar real, que no solamente viene predicando que el reino de los cielos se ha acercado, o la justicia del reino de los cielos se ha acercado, sino que el reino de los cielos tiene una justicia porque existe una justicia en el reino de los cielos, porque es un lugar que existe, ¿no? Y es el galardón último de todos aquellos que lo acepten. Y solo cierro esta parte con el capítulo número 7, para que veamos cómo es que Jesús no en ningún momento es partidario de una fe de obras a fin de ganar méritos en el cielo, ¿no? Dice Mateo capítulo número 7, versículo 21 y 22, 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y estos 3 versículos como si fuera un pequeño resumen de Mateo 25, ¿no? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí. Dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no
cayó porque está cimentada sobre la roca, etcétera, etcétera, etcétera. Y se presenta ahí un tema de cómo es que es un proceso, el cristiano entra en un proceso de fe, fidelidad, y en ese proceso de fe y fidelidad tiene que mostrar frutos dignos de un estilo de vida diferente, que ahora nosotros llamamos como cristianos. Sí, mira, en lo que dijiste, vemos que también hay obras. Sí, por supuesto. Pero una obra no movida por la fe. Sí, una obra que no tiene fe es espuria, ¿no? Exacto. Entonces, la fe, o mejor dicho, las obras hechas para obtener una recompensa, tampoco es correcto. Uh-huh. Y aquí yo recalco mucho porque eso de que muchas personas o muchos cristianos incluso ven la segunda venida de Cristo como algo muy lejano. La salvación, la tierra nueva, la Nueva Jerusalén, la vida eterna, como algo que probablemente, no sé, si vaya a pasar o no, porque se enfocan en el presente. Yo creo que es lo que ahorita estamos perdiendo. Ajá. Porque es lo que nos debe de motivar. Para empezar, ¿por qué quiero yo estar en la Nueva Jerusalén? ¿Cuál es mi objetivo de llegar allá? Son preguntas que a veces yo me hago. ¿Qué puede pasar? Yo acabo de perder a mamá. Y yo me hice muchas preguntas porque deseé, como nunca en mi vida, el regreso de Jesús. Quiero que vuelva. Ya se me hizo tarde para que Cristo volviera. Pero me volví a replantear estas preguntas de antes. ¿Por qué quiero? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Sobre qué está motivada mis obras? La vida cristiana. Y cuando el apóstol Pablo habla de fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nuestra fe tiene que estar cimentada de tal manera que todo eso que acabas de decir nos lleve a obras puras, con buenas intenciones, no a obrar para yo obtener una recompensa ahorita. Claro. Porque, por ejemplo, hablamos de la fidelidad, del diezmo, de las ofrendas, del tiempo. No, yo voy a dar para que Dios me dé. Eso no es una forma correcta, claro, porque sí, estamos incluso haciendo negocios con Dios egoístamente, porque si yo doy con una base sólida sobre la fe, sobre el amor, sobre el agradecimiento a Dios, Dios como quiera me lo va a dar. Claro. Y si yo lo hago de otra forma, no sé si Dios me lo da, probablemente por misericordia nos los va a dar, pero nosotros mismos no estamos siendo purificados o sanados de esos pensamientos egoístas, del orgullo, de la avaricia, y solamente estamos alimentando incluso a veces hasta el ego. Así es. Porque eso de que hice milagros en tu nombre, profeticé, oye, ¿quién no quisiera profetizar? Sin embargo, Jesús dijo, apartaos. Sí, yo creo que la pregunta sería, ¿cómo relacionar las obras con un tema como es la recompensa? Y yo lo relacionaría diciendo lo siguiente, las obras por la fe no tienen como propósito final o último obtener la vida eterna, el cielo, etc. ¿Sí? Tienen como propósito mantener una vida activa en un nuevo pensamiento y en un nuevo estilo de vida, que repito, llamamos cristianismo. O sea, ese es el objetivo de las obras. Si queremos sustituir la palabra obras, diríamos acciones. ¿Sí? O sea, la intención es que constantemente estemos activos en una vida de fidelidad. Y eso nos lleva a un hábito, a un estilo de vida. Así es. Y lo que mencionabas hace un momento, el hecho de, pues para mí es trivializar la fe, el hecho de pensar que yo obro y en consecuencia yo espero de antemano que algún beneficio del cielo, pues eso es banalizar o trivializar la fe. No obstante, sabemos que las obras deben de estar presentes en un trayecto, en un proceso de conversión, de demostración de fidelidad, como ahorita mencionaba Jorge. Y no por nada, al inicio de esta lección se nos propone
como versículo introductorio el tema de los talentos, porque los talentos al final del día se pueden leer desde dos puntos de vista, que tiene que ver con que somos depositarios de esa gran ministerio para ejercer la mayordomía, que son los recursos, pero también somos depositarios de talentos, de tiempo, etcétera. Que ahorita vamos a llegar a eso. Mientras tanto, pensando en la recompensa, creo que una parte complementaria es pensar un poco en la Nueva Jerusalén, que también tiene que ver con el hecho de que esta sociedad posmoderna ya mira u observa estas promesas que están en la Biblia como una especie de fábula, pero piensan hasta el final que esto es realidad. Es decir, se van por conceptualizarlo como una forma de fábula. Y precisamente Hebreos 11:10 pone de manifiesto que era la Nueva Jerusalén para un personaje tan emblemático para el cristianismo como es Abraham. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, una ciudad que es física, que es palpable, que existe, ¿no? Entonces, espiritualmente pensamos en la Nueva Jerusalén como la gran recompensa, como el galardón, pero también la podemos pensar como el hogar, un hogar que nos va a servir, bueno, yo ya me estoy contando entre los salvos, para el milenio y también para para la eternidad, ya cuando el reino esté instaurado aquí en la tierra. Lo podemos pensar también como una esperanza, y una esperanza porque pues, en un mundo tan triste, ahorita comentabas el tema de perder un familiar. Yo también recientemente perdí a mi padre y pues uno no puede evitar llegar a pensar en que pues yo quiero que el cielo se adelante, ¿no? Porque quiero que se haga vívida esta esperanza en mí para que se manifieste lo que expresa el Apocalipsis, que entonces los corazones van a ser quebrantados, pero se acabará, ya no habrá más lloro, ya no habrá más llanto, ¿verdad? Las cosas volverán a ser nuevas, van a ser restauradas todas las cosas. Ya no habrá muerte, separación, ni llanto, ni dolor. Y qué importante es eso para el pensamiento actual en un mundo gris, un mundo que pareciera que no tiene esperanza y un mundo que nos plantea situaciones que pareciera que no tienen fin, ¿verdad? Otra dimensión de este tema de la Nueva Jerusalén es el hecho de que nos lleva a pensar en que Dios en todo momento ha estado intentando siempre estar cerca de nosotros, ¿verdad? En la época del Antiguo Testamento, pues Él se manifestaba ahí en el santuario, ¿verdad? En el templo también, la manifestación de la Santa Shekinah. Posteriormente, hace un poquito más de 2000 años, viene el Hijo de Dios, se encarna Dios en su Hijo Jesucristo, y hacia un futuro lo que nos está platicando esta historia es que Jesucristo viene a encontrarse con nosotros, nos está buscando constantemente, y precisamente cito Apocalipsis 21:4 que mencionaba, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Pero a mí me llama la atención, y yo quisiera dejar esta idea sobre la mesa de Apocalipsis 22, del 3 al 4, que se puede vivir una esperanza respecto a la Nueva Jerusalén, y es el hecho de ver el rostro de Dios, porque dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro. O sea, para mí esto resume muchas de las intenciones del cristianismo. Ver el rostro de Dios nos debe de dejar totalmente satisfechos y convencidos de este periodo o proceso del ejercicio de la fidelidad y de la fe, ¿no? Y que vale la pena, créeme, vale la pena, porque si Jesús sin pecado no escatimó, dice, dejar el cielo para venir a morir por nosotros en la oveja perdida. Si hubiera sido yo sola, Jesús hubiera venido y hubiera dado su vida por mí. Sin embargo, a veces nosotros ponemos la vida de Jesús en último lugar, porque para Dios yo soy de gran valor. Y a veces nosotros somos ingratos, ¿verdad? Con Dios, porque dejamos las cosas celestiales en último lugar en nuestra vida. Hablando humanamente,
Así somos. Oye, y eso trae consecuencias, porque Claro. de hecho una parte de la lección nos habla de que se Del ajustaran las ajuste cuentas. de cuentas, exactamente. Porque después de Mateo 24, que habla de las señales, viene el de los talentos, las parábolas. Y ahí Jesús, si bien dice, va a haber un periodo donde vamos a ser pesados en balanza, no podemos quitar eso de la Biblia. Así como aceptamos las promesas, tenemos que aceptar también que vamos a ser pesados. Y en la de los talentos, pues Dios le dice, Jesús le dice, oye, al que le dio 5 más, al que le dio 2 más, pero al que le dio 1, dice, pues siervo inútil. Son palabras duras, sinceramente. Y yo no quisiera recibir esas palabras, pero a veces inconscientemente, cuando alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa, humana, carnal, como lo dice Pablo, vamos desplazando el lugar que le pertenece a Dios. Y podemos tener muchos pretextos para decir, yo no puedo, yo esto, yo aquello, no tengo tiempo, no tengo el don, no tengo el talento, no tengo los recursos. Sin embargo, Dios nos los pone a nuestra disposición. Son las promesas que Dios dio. O sea, si tú tienes 2 y las trabajas, Dios te da 2 más, te da 5 más, te da 10 más, pero al que no tiene, incluso eso dice que le será quitado. Ahora, aquí viene un tema que si bien no se toca tanto en este estudio, el juicio. Cuando dice que vamos a hacer un ajuste de cuentas, estamos hablando de un juicio. Estamos hablando de, a ver, vamos a arreglar aquí este asunto, ¿cómo está? ¿Qué hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero aún el juicio, entendiéndose espiritualmente, habla de misericordia de Dios y de justicia. Porque ningún esfuerzo que se haga en esta tierra va a ser posado por alto ante Dios. Todo va a ser recompensado. Dice la parábola, Mateo capítulo 25, que regresó el Señor y vino a hacer cuentas con ellos. Exactamente. Y al final de la parábola dice, respecto al siervo inútil, como tú dices, palabras fuertes, ¿no? Sí. Dice, echadlo a las tinieblas y advierte, allí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, tiene una consecuencia, ¿no? Porque esta parábola de los talentos, como mencionaba hace un momento, no solamente debe pensarse en términos monetarios, como también decía Jorge hace un momento. Yo lo que veo aquí es que el tema de los talentos es una categoría de la mayordomía, en donde Dios quiso enseñar a través de su Hijo Jesucristo que Él deposita la mayordomía o el ejercicio de la mayordomía en sus hijos. Entonces, cuando nosotros no somos buenos mayordomos, esa mayordomía nos es quitada, ¿verdad? Y cuando la mayordomía nos es quitada, bueno, ahí estamos en un terreno de perdición. Y yo lo que veo allí no es a un siervo inútil que le fueron retiradas sus habilidades, sus competencias, lo que él sabía hacer, porque el tema de los talentos, digo, si lo trasladamos a la época actual, yo no veo a personas poco talentosas en el mundo. O sea, hay grandes guitarristas en una banda de rock, hay grandes cantantes, hay grandes actores, hay grandes personas ejerciendo sus talentos en todo momento. Aquí el tema es que a este siervo inútil que nos podemos ver reflejado en la época actual, aquellos que no ejercemos la mayordomía que nos fue depositada por nuestro Señor, es decir, ejercer nuestros talentos de la iglesia, dentro de la iglesia, y también ejercer los recursos, entre ellos el tiempo que nos da nuestro Dios, pues la mayordomía nos va a ser quitada. Y en el momento que la mayordomía nos es quitada, estamos en un terreno peligroso. Hay una escritora que dice que la aprobación de Dios no es tanto proporcional a la ganancia, sino a la fidelidad. Porque ese poquito que tuvo o Dios tuvo a bien darnos, si nosotros somos fiel, por ejemplo, en la ofrenda de la viuda, que era en comparación a la que los ricos habían dado. Pues una gran diferencia. Sin embargo, Jesús dijo, ella lo dio todo. Entonces, nosotros podemos tener poco tiempo, mucho tiempo, pocos recursos, muchos recursos. Si lo ponemos a disposición en las manos de Dios, lo que Dios va a recompensar es eso que dijiste en un principio, la fidelidad.
No Sí. es la cantidad, porque yo puedo estar ocupada todo el tiempo, sí, pero si, por ejemplo, anoche que estábamos viendo cómo vamos a grabar y todo, ay, pero están los niños, ay, pero ¿quién los va a cuidar? No, pero ya es de noche porque se tienen que dormir temprano. Y estamos poniendo nuestros asuntos terrenales, mundanos, podría decirse, que pueden ser buenos, por encima de las de Dios. Porque si uno viene aquí, créeme, amigo que nos escuchas, es con el amor más grande de poder compartir un poquito de eso que Dios nos ha dado, que es paz y esperanza. Y en este asunto de los talentos, lo que Dios recompensa, lo que Jesús aprueba es la fidelidad. Así es. Porque ese uno le pudo dar uno más, sin embargo sigue siendo menos que el de 10, sin embargo Dios pudo haber bendecido también eso. Así es. La mirada puesta en el premio. El premio a todos nos gusta, ¿no, pastor? Sí, yo quiero no quiero que olvidemos bueno, algunos aspectos que surgen de la lección, ¿no? El primero de ellos, y que quiero que quede bien claro, es el hecho de que la recompensa o las recompensas son producto de nuestra fidelidad. Ese producto, esa palabra producto se puede malinterpretar, quizás escuchar así como que tú tienes que hacer algo, ¿no? No, o sea, producto de la fidelidad de Cristo Jesús. Porque somos salvos por fe, somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la recompensa es gracias a Cristo Jesús. No es gracias a lo que nosotros hacemos. Así es. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿no? Que quiero dejar en claro que es lo que aborda la lección. Lo segundo es que en tanto que logramos obtener esa recompensa, lo único, ¿sí? Y lo único que podemos esperar es esperanza. O sea, es lo único, porque nosotros no podemos lograr alcanzar la recompensa. Es lo que nos resta entonces es esperanza. Y ahí entra entonces en juego con la fidelidad, ¿sí? ¿Por qué eres fiel a Dios? Porque tengo la esperanza de que Dios me ayudará, porque tengo la esperanza de que Dios va a actuar, tengo la esperanza de que Dios, como dijo, así va a ser, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos son dos aspectos que me gustaría que no olvidemos en esta lección, ¿sí? Que son sumamente relevantes, ¿no? Y lo último es que esa recompensa que yace en el más allá, de algún modo nosotros podemos comenzar a vivirla ahora acá, ¿no? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo se vive en el cielo? No lo sé, ¿sí? Pero por lo menos sé que Dios, a través de Jesús, como su revelación máxima, nos ha dejado algunas pautas de cómo nosotros podemos vivir mejor, ¿sí? Mejor, un poquito mejor, no mejor ni perfecto, un poquito mejor, porque hay un problema inherente en nuestro ser que se llama pecado. Sí. Solo eso no nos permite lograr la perfección que se dará cuando Jesús venga otra vez, ¿no? Entonces, sí podemos comenzar a experimentar o a tocar esas recompensas que tienen que ver con la eternidad y la nueva Jerusalén, ¿no? Y es precisamente ahí donde nosotros tenemos que poner atención y comenzar a trabajar, ¿no? Sí podemos hacer, bueno, pues porque yo no porque yo haga algo, entonces no me va a contar nada. No es ese el enfoque, ¿sí? No, sino que las acciones que tú tengas aquí tienen repercusión porque demuestran tu fidelidad y tienen repercusión en tu vida, ¿no? Entonces, sí podemos nosotros hoy día. Vida eterna. Sí, o sea, aquí, ahora y en el más allá, ¿no? Que es la meta a la que todos queremos llegar, ¿no? Son esos 3 puntos que yo quería compartir con ustedes en esta discusión. Fíjate que me dejaste pensando en varias cosas. Ahorita mencionaste esperar la esperanza. Podría sonar pleonasmo, pero no lo es, ¿verdad? Sí. O sea, esta actividad de esperar y nosotros en el pensamiento cristiano
cristiano, perdón, le llamamos esperanza a un conjunto de promesas cumplidas que están en la Biblia, ¿no? Entonces, que nada más para a manera de paréntesis, y perdón que te interrumpa, podemos nosotros ver este tipo de promesa, esperanza, en conjunto en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, ¿no? Que es un pasaje que nosotros conocemos de memoria, ¿no? Que voy al cielo y con el Padre voy a preparar un lugar y vendré para que donde yo estoy también vosotros, Jesús dice a sus discípulos, también estén conmigo, ¿no? O sea, así es. Entonces es un concepto muy, muy fuerte y muy importante también para el cristianismo, considero yo. Entonces creo que hasta este momento tenemos claro que esperamos un galardón, esperamos una recompensa, pero que no necesariamente esto implica la salvación por obras, ¿verdad? Sí, no. Porque ya bien comentaste algunos aspectos importantes. También, creo que rescato lo que mencionaste hace un momento, porque también es bien importante saberlo. Este acto que parecería un acto comercial de yo te doy, Señor Jesús, y tú dame, ¿no? Un simple y llano intercambio, pues sí. No es así. Pero, sin embargo, perdón. Es que se me va a ahorita, sí, no, sin embargo, nuestra fe y nuestra convicción y certeza de la existencia de Dios y nuestro compromiso se ve expresado en fidelidad. Y la fidelidad también se puede ver expresada por el ejercicio de nuestros talentos, lo que hacemos y lo que manifiesta nuestra vida diaria, ¿no? Porque allí tenemos también el ejemplo a través de nuestras obras hacia los demás. Perdón. Sí, no, qué bueno que dice. Nada más quiero compartir este versículo y en Isaías 62, 11 y 12 dice, decita la hija de Sión, es la segunda parte del versículo 11, que ya viene su Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y el último, el 12 dice, y los llamarán pueblo santo. No porque nunca pecamos, sino porque siempre esperamos y confiamos en que Dios nos ayudaría a vencer el pecado. Dice, redimidos de Jehová, a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esa es la esperanza que tenemos, que jamás Dios nos va a abandonar y que a pesar de lo que enfrentemos, a pesar de nuestras luchas humanas, el Señor nos va a recompensar aquí mismo en la tierra, pero la mayor recompensa está cuando Él vuelve. Yo creo que ese es el punto álgido y que no logramos de comprender muchos de nosotros que llevamos ya años en la iglesia, porque nuestra visión tal vez se limite con el ambiente en el que vivimos y con todo lo que hemos aprendido, ¿no? De pensar en el cielo y en la Nueva Jerusalén como la recompensa máxima y que deberíamos añorar y desear los cristianos, ¿no? Una vez me preguntó un estudiante en la Universidad de Montemorelos, donde estudié, me dice, ustedes los adventistas son muy chistosos porque creen en un cielo, dicen creer en un cielo, pero realmente si tú le preguntas a cualquier chico aquí, nadie cree en el cielo, ¿no? Y me dijo, eso me hizo mucha mella y me dejó pensando en que es cierto, ¿no? O sea, como adventistas creemos que la Biblia enseña que hay un cielo, que está Jesús ahí y que está próximo a venir, pero realmente somos pocos los que ponemos atención y deseamos que estar en eso, ¿no? En el cielo y en el contexto de la lección, verlo como una recompensa, ¿no? Y otra cosita que me vino a la cabeza mientras que estaban hablando, o bueno, tal vez mencionaste que a veces hay aspectos triviales de la fe. Y yo siento que a veces abaratamos la fe en ese sentido de las recompensas, porque en la iglesia a veces enseñamos, no sé si de manera explícita o implícita, el hecho de que para que te portes mejor, entonces, o para que logres encontrar, por ejemplo, las actividades que tenemos luego en algunos de nuestros cultos de jóvenes, ¿no? Para el que logre encontrar, aquí viene un pequeño incentivo. Eso, aunque aparentemente
sin ninguna trascendencia, está entrando en tu cabeza. Entonces, la persona que está sentado, la que está siendo partícipe de esa actividad, está pensando, ya está entendiendo que para obtener algo tiene que hacer algo, ¿no? Y eso entra en nuestra filosofía cristiana, y de ahí que muchos tal vez pensemos que tenemos que agradar a Dios, porque si no agradamos a Dios por lo que somos, lo que hacemos, lo que hablamos, pensamos y decimos, entonces estamos lejos de Dios. No, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Esta es una idea que puede chocar con muchos de nosotros. No tienes que hacer absolutamente nada. El que lo hizo fue Cristo Jesús. La Exacto. parte que te toca es ser fiel a Jesús. Y no por ello, ya soy fiel y punto. No, tu fidelidad se muestra con actos. Sí. Entonces ese punto que me gustaría resaltar, ¿no? Que a veces pasa mucho en nuestras iglesias, ¿no? No, pues yo creo que hemos cerrado ya el tema, nos hemos alargado un poquito, pero es importante mencionar estas ideas que son importantes también para la charla. Entonces, él dice, supliré tus necesidades y donde quiera que vayas estaré contigo. Yo quiero agradecer a Elo y a Jorge de que me acompañaron aquí. Quiero agradecerte a ti que estás escuchándonos. Ha sido una bendición este programa. Nos despedimos por ahora, pero continuamos con los siguientes episodios. No te los pierdas. Que Dios les bendiga.